casa. Gracias porque eres bueno con nosotros, dándonos la vida. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones y podamos recepcionar tu palabra como tú así lo deseas. Permite, Señor, que ahora tu Espíritu Santo nos asista y así podamos entender todo lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Quiero darle algunos anuncios rápidamente. Recordarles, hermanos, que el día lunes y jueves tenemos células de mujeres. Los días martes tenemos el estudio de las últimas cosas. O sea, vamos a estudiar acerca de la profecía bíblica. Y también estamos estudiando, ya hemos empezado. Y también los días miércoles tenemos nuestro tiempo de ayuno y oración, buscando al Señor como iglesia, orando siempre, pidiéndole al Señor que sea propicio con las necesidades nuestras y también que nos dé la gracia de poderle conocer más y más a nuestro Dios. También queremos que los días viernes tenemos células de matrimonios y día sábado también hay células de matrimonios. Así que consideren esto para poder participar de estas células, como también la célula de jóvenes adultos el día sábado y la célula de el Club ANSA el día sábado también, con los niños, enseñándoles la palabra de nuestro Dios. También queremos que podamos traer a nuestros niños a la escuela dominical los días domingos, como también en los horarios de culto tenemos también a nuestros juveniles aprendiendo de la palabra de Dios. Hay juveniles también que están reuniéndose los días domingos en los horarios de culto. Bien, damos gracias a Dios por ello y sigamos también los hermanos que no se han bautizado y quieren hacerlo. Todavía recién se ha empezado prácticamente el curso de verdades fundamentales y bautismo, así que pueden hacerlo. Queremos que puedan participar de estos estudios y así saber lo que significa eh, el bautismo cristiano en sí, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver en este día, siguiendo el estudio del libro de Job, vamos a ver a Job en el capítulo 31, versículo 1 al 40, es bastante largo el pasaje, pero vamos a tratar de entenderlo a cabalidad lo que Job nos enseña aquí, o Dios nos enseña a través de la vida de Job. Job fue una persona íntegra, aunque Job no fue perfecto, fue una persona íntegra. Decir, aunque la Biblia lo llama un varón íntegro, un varón temeroso de Dios. Y realmente Job era temeroso de Dios, pero no era perfecto a la medida de lo que nosotros conocemos como perfecto. No, pero en cuanto a la madurez, sí que se describe en la Biblia, Job era un hombre maduro y a eso se le llama en la Biblia un hombre perfecto y recto delante de Dios. Ahora vamos a ver aquí a Job como un hombre íntegro y recto en el pasaje de Job 31, 1 al 40. Este capítulo, desde el 27 a Job comienza a hacer defensa de su integridad. Job se estaba defendiendo de su integridad y no lo hace con soberbia, con orgullo, no, no, no. Eh, y Job realmente lo que hace es demostrar que su sufrimiento no fue consecuencia de pecados ocultos o injusticias que él hubiese cometido, tal como le señalaban los, eh, los amigos de Job, que lo estaban acusando, lo estaban cuestionando a Job, diciendo que era un farsante, que era un hipócrita, que era un hombre que realmente estaba sufriendo como consecuencia de sus pecados. Pero este capítulo nos va a desafiar hoy a vivir con responsabilidad, con transparencia y aceptando que Dios conoce nuestros pasos
y Él es nuestro juez. Vamos a ver entonces aquí, en este capítulo 31, 5 partes de este pasaje. Vamos a hacerlo mirando aquí. En primer lugar, Job 31, 1 al 12. Job es íntegro y recto en la intimidad. En segundo párrafo de Job 31, 13 al 23, Job es íntegro y recto en la sociedad. Y en la tercera parte, Job es íntegro y recto delante de Dios. Y en la cuarta parte, Job es íntegro y recto delante de sus enemigos y desconocidos. Y concluyendo, Job es íntegro y recto esperando respuesta de Dios. Entonces vamos a ir desglosando este pasaje. Y la primera cosa que vemos aquí en el capítulo 31, versículo 1 al 12, es que Job es íntegro y recto en la intimidad. Mire lo que dice 1 al 4 de Job 31. Dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, Job está preguntándose acerca de que él tenía control de su vida interior. Y Job dice claramente aquí que él hizo pacto con sus ojos. Lo que está diciendo es Job es que el pecado no comienza en el mismo acto, sino con la mirada, con el pensamiento. Y al hacer pacto con sus ojos, Job toma una decisión consciente de no alimentar la lujuria y la codicia en su vida. Porque la verdadera pureza para Job se cultiva cuando nadie te ve y cuando está solo Dios mirándote. Ahí se cultiva la verdadera pureza. Entonces Job está prácticamente dando a entender que su vida de pureza, era debido a una disciplina personal para no ceder a la tentación y así proteger su integridad. Job quería proteger su integridad desde la mirada. Y reconoce que Dios ve todos sus pasos, Job lo reconoce, por lo que actúa él de una manera recta, con rectitud. Job reconoce que el pecado conlleva a la calamidad y que Dios ve todos sus caminos, Dios ve todos sus pasos. Su integridad, la integridad de Job, se basaba en el temor a Dios. Ahí basaba Job su integridad. Ahora, en el versículo 5 al 8 de Job 31, vemos la honestidad de Job en sus actos. Uno es la pureza en su vida de relación, intimidad. Ahora vemos en sus actos. Y dice, si anduve con mentira y mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Job está defendiendo que él es íntegro. La primera cosa que hemos visto es que Job fue puro en su relación íntima. Y Job ahora menciona que él es honesto y no participó de mentiras. Job afirma que no ha caminado en mentira ni engaño, ni ha aceptado ser, y él acepta ser pesado en una balanza. Es decir, en la balanza de justicia de Dios. Si yo he sido un mentiroso, péseme Dios. Péseme Dios si soy un mentiroso. Y lo que está afirmando aquí Job es que si él ha obrado mal, merece que otros disfruten de su trabajo. Qué terrible, ¿no? O sea, qué triste es cuando no entendemos esto. Es decir, lo que tú ganas, lo que tú has ganado, se te va como a saco roto. ¿Por qué? Alguien lo toma
Tengo problemas con este micrófono, por favor. Eh, bueno, Job afirma que si ha obrado mal, merece que otros tomen el fruto de su trabajo. Es decir, que si Job ha estado siendo un mentiroso, ha estado obrando impíamente, que otros disfruten del trabajo de él. O sea, prácticamente Job no lo disfruta, pero otros sí. Y está él haciendo alarde o alusión a que él es íntegro. Y miren algo más. Si fue mi corazón engañado cerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Entonces, aquí vemos en Job 9, el 12 del capítulo 31, que Job habla de su integridad sexual y se presenta su integridad sexual como un pilar de una vida justa. O sea, si Job quería demostrar que era íntegro, lo estaba demostrando aquí. Lo estaba demostrando y describe que el adulterio es una maldad muy grande que merece castigo de los jueces. Define y lo define como fuego que consume hasta el Abadón, o decir, la destrucción o el infierno. Así lo cataloga Job. Y así dice Job aquí. Y Dios está mostrando obviamente que el ser humano debe vivir consciente ante la mirada de Dios. Debemos mirar nuestra vida conscientemente, manteniéndonos en pureza de los ojos, la honestidad de los actos y la fidelidad en la relación matrimonial. Y Job mantenía una conducta ética muy estricta, y en su vida privada contradiciendo las acusaciones de sus amigos. Hoy se ve muchas cosas en el mundo cristiano. Y hay personas que no toman en cuenta esto de su vida privada, ¿no? En mi vida privada no te metas. Y obviamente que se mete Dios. Dios sabe esto. Entonces, Job contradice las acusaciones de sus amigos que le dicen, tú eres un impío, Job. Y Job no era un impío, Job era un hombre íntegro. Y realmente lo que Job dice, también en relación a su pureza, y que no estaba tras la codicia ni tras la conducta indecente, pero Job también dice que no daba lugar a la mentira. Hoy se miente como si nada. Y hoy se divide la vida de lo secular y lo sagrado. En lo secular soy una cosa, en lo sagrado soy otra cosa. Es como decir, en la iglesia soy una cosa, pero en mi casa soy otra. En la iglesia soy piadoso y en mi casa soy una vergüenza. Es lo que está diciendo Joaquín. Es decir, su integridad no se basa en un lado de su vida, sino en toda su vida. Y vamos a ver en el versículo 13 al 23, Job es íntegro y recto en la sociedad. No solamente en su vida familiar, sino también en la sociedad. 13 al 15 dice, si hubiera tenido un poco de el derecho de mi siervo, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? O sea, Dios actuaba, Job actuaba justamente con sus siervos, con aquellos trabajadores que dependían de él. Y si lo que está mostrando aquí Job es algo importante. Nunca menosprecia el derecho de sus siervos y de sus siervas. Cuando había quejas contra él, no. Y en la cultura donde los siervos carecían de derechos, Job escuchaba sus quejas. Job demostraba un liderazgo servicial y justo. Y Job reconoce que sus acciones van a ser juzgadas por Dios. Y ahí está el asunto, es decir,
¿por qué Job argumenta la dignidad humana? Es decir, tanto los siervos como yo, Dios nos ha puesto en una matriz y de ahí hemos salido. O sea, somos iguales. El problema, hermano, soy yo, creo. Bien. Job entonces argumenta aquí que tanto sus siervos como él venían de Dios. Y él no podía tratarlos de manera desigual. Y en el versículo 16 al 20 vemos, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, lo que Job está mostrando aquí, que dentro de su integridad, Job actuaba con compasión. Job actuaba con compasión hacia los que son vulnerables y hacia los que son necesitados. Algo que se ha perdido hoy en día. Job no está evitando el mal, sino que hacía el bien de una manera activa. Claro, se describe a sí mismo como un padre para los huérfanos y un protector de las viudas. Desde su juventud, así se mostraba Job. Y menciona acciones concretas, prácticas. ¿Cuáles son esas acciones? Alimentar al hambriento, vestir al desnudo. No era un simple espectador pasivo de la pobreza, no. La ropa de lana de sus ovejas calentaban a los necesitados. Así ve Job su relación con los demás. Job no niega comida al necesitado, comparte con el huérfano. ¿Sabe qué? Y uno de los grandes problemas en nuestra integridad es que a veces miramos en el lado solamente de una intimidad, pero no en el lado del servicio a los demás. No en el lado de pensar en aquellos que no tienen algo. ¿Sabes qué, querido hermano? Muchas veces el Señor llama a que nosotros miremos al prójimo, al necesitado. Lo miremos y que hagamos algo, que no seamos espectadores. Hay una iglesia que ya no recoge el kilo de amor. ¿Sabe cuánto pide? ¿O cuánto sugiere? 1 tonelada de amor. ¿Para qué? Para ayudar a gente necesitada. Y a veces a nosotros nos cuesta dar 1 kilo de algo. Sí. Y cuando nos dicen 1 kilo, bueno, péselo bien, señora, porque 1 kilo quiero llevar, ¿no? No, se dice en sentido referencial. Pero, querido hermano, pensamos en aquellos que no comen. Había un hombre en la India, un pastor misionero, que dice que caminaba por la calle y sacó un billete de $1 y se lo dio a uno de esta gente por ahí. Ese hombre agarró el dólar y lo abrazaba como algo que le había dado un gran dineral. Y de ese tiempo, dice este hombre, salía el día de mi descanso y iba, compraba un plato de comida y se lo daba a un necesitado. Nunca dejé de hacerlo. ¿Sabes qué? Es algo importante en nuestra vida. A veces la integridad nuestra la tomamos como referencia a otras cosas y no en la totalidad de nuestra vida. Y este es el gran problema que nosotros pasamos aquí. Cuando decimos que somos íntegros, ¿en qué nos basamos nuestra integridad? Hay gente que sufre, hay gente que está necesitada. Mire lo que dice el versículo 21 al 23. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Es decir, Job actuaba con justicia y no con corrupción. Cuando dice, si alcé contra el huérfano mi mano, está diciendo, Señor, yo fui justo. ¿Viste que alcé mi mano contra el huérfano?
O le pedí a alguien que me ayudara en la puerta cuando yo estaba como juez ahí para hacer algo incorrecto. No. Y dice, sí lo he hecho, Señor, que el hueso de mi brazo se ha roto y se caiga mi hombro. Ahora, eso no debe decirlo usted. Vamos a ver al final por qué. Pero Job estaba queriendo demostrar su integridad. Job actuaba con firmeza contra la corrupción y afirma nunca levantó su mano contra el huérfano. Incluso sabía que él tenía poder porque se paraba en la puerta como un juez y él sabía las consecuencias si actuaba correcta o incorrectamente. Pero en este caso Job nunca actuó incorrectamente. Pero el comportamiento ético de Job se debía al terror que le causaba la destrucción de Dios. Él vivía con un sentido de reverencia a la majestad divina, de lo que impedía actuar con injusticia. ¿Sabes qué, querido hermano? Muchas veces, y perdóname lo que te voy a decir, pero si no consideramos esto, nunca consideramos nuestro actuar para con los necesitados. Hay gente que a veces es llevada a los tribunales injustamente. Y a veces hay abogados que podían ayudar dentro de la hermandad de Cristo. Y a veces no se hace. ¿Y por qué? ¿Por qué? A veces hay médicos que teniendo una profesión de ayudar a alguien, no lo hacen. Y no estoy señalando aquí a nadie. Cada uno de nosotros sabe si realmente aportamos o no, si ayudamos o no. Y sabe que Job era un hombre íntegro con lo que Dios le había dado. ¿Y qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado, querido hermano Dios? ¿Qué te ha dado a ti, Dios, para que tú lo uses para Él, para su gloria? Y que también puedas tener tú, tal vez, Dios te bendice, gloria a Dios. Pero Dios quiere que tu bendición alcance a otros también. Y esto es lo que vemos aquí. Job tenía temor de Dios y por eso actuaba de esa manera. Tenía temor que Dios realmente lo disciplinara, lo castigara por su injusticia. El verdadero temor a Dios o de Dios se manifiesta en el amor al prójimo, especialmente aquellos que no te pueden devolver el favor. ¿Sabes cuántas veces uno puede invitar a alguien que después te dice, ya me has invitado, a mí me toca la siguiente, te voy a invitar? Sí, pero ¿qué de aquel que no te puede devolver? ¿Qué de aquel que tú le das algo y que sabe que no vas a recibir retribución de aquello? ¿Qué de aquel? Realmente es importante lo que hacía Job. Job era íntegro delante de Dios. Mira lo que dice versículo 24 al 28. Primeramente, versículo 24 al 25 dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, ¿qué dice? Mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas, de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, mira, ¿qué está diciendo? Job está diciendo que las riquezas no fueron el centro de su vida. Y Job describe aquí las tentaciones comunes que lo llevan a negar a Dios. Primero, si puse en el oro mi esperanza. ¿Sabe que hay gente que pone su esperanza en el dinero? Eso le da seguridad, pero es una falsa esperanza. Y Dios lo repite y una y otra vez. Hombre, mujer, si estás juntando tanto y mañana te mueres, ¿de quién va a ser todo lo que has juntado? ¿De quién va a ser? Dice el Señor. Entonces, ¿el problema es el dinero? No, no es el dinero. Job dice, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran, el problema no es las riquezas, no, sino la alegría y la seguridad del corazón que depende de estas cosas en lugar de depender de Dios. Hay personas que piensan solamente en el dinero, se levantan y piensan en el dinero, comen y piensan en el dinero, se acuestan y piensan en el dinero, y el dinero es la solución para su vida. No es todo.
y cuando uno sustituye la providencia de Dios por la seguridad material, Job lo veía como pecado. Y Job decía, yo no he hecho eso. Señor, no he hecho eso. Ahora, dice versículo 26, 27, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. ¿Qué está diciendo Job? El libro de Job usa poesía, pero ya lo hemos dicho. Pero aquí Job está mostrando que no ha rendido culto a otros dioses. Job no niega eh, el hecho de ser perfecto. Dice, yo no es que soy perfecto, pero niega el haber adorado a aquellos cuerpos celestes, que era una práctica en el Medio Oriente. Se engañase mi corazón. Esto indica la seducción espiritual. O sea, espiritualmente Job era íntegro. Job está demostrando que su fe ha sido inquebrantable. Su mirada estaba puesta en el Creador, no en la creación. Así era Job. O sea, era un hombre íntegro en su vida familiar, íntegro en su relación con sus trabajadores, íntegro con lo que poseía, íntegro en lo espiritual, íntegro. Y mire, versículo 28 dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Adorar riquezas o adorar ídolos trae juicio. Querido hermano, trae juicio. Y esto tenemos que entenderlo. Job concluye que las acciones de adorar riquezas y astros no son solamente errores personales, sino delitos que merecen juicio de Dios. Así lo ve Job. Son delitos. Querido hermano, esto es terrible. La idolatría no es un ritual. No. Es un acto de apostasía que niega la soberanía, que niega la existencia misma del Dios verdadero. Cuando la persona es idólatra, porque a veces la idolatría es cuando adoras un muñeco o una estatua. No, querido hermano. Muchas veces la gente adora su dinero, adora a otros ídolos, se adora a ellos mismos. Y Dios dice, no. Job está mostrando aquí que él es íntegro. Job, a pesar de su inmenso sufrimiento, mantenía su integridad moral, su lealtad a Dios. ¿Quién era su única confianza de Job? Era Dios. Hermano, tu única confianza tiene que ser Dios. Si Dios te da algo, gloria a Dios. El problema no es cuánto te da Dios. El problema es cómo uses lo que te da Dios. Ahí está. Si en lo que te da Dios te lleva a avaricia, recuerda que hay juicio. Y Job lo dice aquí. Y es tremendo. Cuando uno es íntegro y recto, y Job fue íntegro y recto en las relaciones personales y sociales, versículo 29 al 34, Job se mantuvo recto en sus relaciones personales y sociales, evitando la venganza y el orgullo. Dice versículo 29 y 30, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. O sea, nunca se alegraba de las desgracias ajenas. Job nunca se alegraba de las desgracias ajenas. Escucha bien, querido hermano. ¿Por qué? Job no se alegraba de que sus enemigos la pasaran mal. Job nunca buscaba venganza. Job demostraba integridad que va más allá de las acciones externas y llega muchas veces a las intenciones del corazón. No pecaba diciendo que aquel que me ha hecho daño, que se muera. Además sostiene que no permitió que su boca pidiera el mal para sus enemigos. Nunca. Nunca hizo Job. Imagínate los labios de Job guardándose frente a esto. Recuerdo una vez habían dos líderes en otro lugar y un pastor se había accidentado. Y estos líderes dijeron, juicio de Dios. Qué terrible, ¿no? Eran como los amigos de Job. Eran como los amigos de Job. Job nunca ignoró al necesitado. Dice, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera a la noche. Mis puertas abría el caminante.
Job nunca ignoró al necesitado. Y aquí se subraya la valentía de Job de no ocultar sus fallas. Dice, si mis siervos no decían quién no se ha saciado de su carne, el forastero, dice él, no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Lo que está tratando, lo que quiere que entendamos, es que Job desafía la acusación de sus amigos. Sí, afirmando que no vive una doble vida. No, no vive una vida pública, de la opinión pública, y por otro lado despreciaba a la gente. No, Job no veía su vida doble. Es decir, en mi casa soy una cosa, en la calle soy otra. Frente a mis hermanos de la iglesia soy una cosa y en mi casa soy lo contrario. No, 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 no. Job no era así. Job era íntegro. La integridad es tanto en tu casa como fuera de tu casa. Así era integridad. Y esto es importante. Job no se dejaba llegar por situaciones de venganza, no. La avaricia, el orgullo. Sí, Job no era un hombre orgulloso, avaro, no, no, no. Mantenía su integridad incluso cuando la situación era difícil. Allí mantenía su integridad. Job era íntegro y recto y esperaba respuesta de Dios. Mira versículo 35 al 40 de Job 31. Dice, ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el omnipotente, ¿qué dice? Dígalo fuerte, ¿qué dice? Testificara por mí. O sea, no soy yo, es Dios. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ciñería como una corona. Ceñiría como una corona. Y yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazca brojo, y espino en lugar de cebada. Aquí termina la palabra de Job. Job capítulo 27, 28, 29, 31, Job estaba defendiendo su integridad. Y Job fue íntegro. Pero él añoraba apasionadamente que Dios le escuche y le responda. Parecería que Dios no lo estaba escuchando. Job no se consideraba perfecto, pero sostenía que era inocente de los cargos de impiedad. Sostenía que sus amigos le estaban imputando algo incorrecto. Job desea que Dios lo escuche, que Dios le responda. Y está dispuesto a llevar cualquier acusación sobre sus hombros. Sí, Job dice, si tengo culpa, la reconozco. Sí, la reconozco. Si tengo culpa, la reconozco. Y en este pasaje Job muestra su conciencia limpia frente a la acusación. Job muestra su deseo de autenticidad en la relación con Dios, que aceptar una falsa teología de retribución, es decir, si hago lo bueno, voy a recibir lo bueno. Si hago lo malo, voy a recibir lo malo. No, no. Job no había hecho lo malo. La defensa de su integridad moral y social la llevó a cabo Job hasta lo último. La pregunta que surge, querido hermano, aquí, ¿nosotros podemos presentarnos delante de Dios y decir, soy íntegro? ¿Podemos presentarnos delante de Dios? Y aquí Job resalta que su dolor no fue algo que lo llevó a negar su fe, sino que se aferró a su fe. Exige justicia divina, que le revele lo malo. Y obviamente le habla en medio de la situación que está. Dios, estoy muriéndome. Dime si he pecado. Pero yo te estoy diciendo que no he hecho nada malo, que soy justo. Ponme en tu balanza, Señor. Hubo un hombre que fue pesado, un rey de Babilonia. Mené, Tekel, Uparasin. Has sido pesado y fuiste hallado falto. ¿Sabes qué? Es terrible cuando te ponen en la balanza de Dios. Cuando Dios nos pone en su balanza, ¿cómo quedamos? ¿Somos íntegros o somos faltos en peso delante de Dios? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿estamos faltos o somos íntegros?
Y es por eso que aquí vemos lo que significa ser íntegro. No es ser íntegro para la gente, sino para aquel que es testigo invisible y que todo lo ve, es Dios. Que Dios conoce el corazón en lo más profundo. Tú puedes si que eres íntegro. Job dijo, Dios dijo, no hay nadie como mi siervo Job. No hay nadie. ¿Quién lo evalúa a Job? Dios. ¿Quién te va a evaluar a ti y a mí? Dios. Qué terrible, querido hermano. Job no está simplemente defendiendo que es inocente, no. Frente a las acusaciones de sus amigos, él está haciendo algo mucho más difícil. Mirarse a sí mismo, pero con una feroz honestidad. Sí, no es arrogancia lo que está hablando, sino una conciencia que duele, que sabe que lo que ha hecho y lo que no ha hecho. O sea, nosotros sabemos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Ahora, es como si estuviera Job sellando un pacto de silencio, prometiendo vivir con integridad, incluso cuando nadie lo esté mirando, cuando nadie te está mirando, cuando nadie nos está mirando. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Querido hermano, ¿cómo actuamos? ¿Nos ven bien? ¿Nos ven mal? ¿Estamos obrando correctamente, incorrectamente? ¿Ah? Dios nos está viendo. Sí. La palabra de Dios dice que los ojos de Dios están puestos sobre los justos. Dios está viendo. Dios sabe cómo estamos obrando con integridad nuestra vida. Pero hay algo tremendo. Dios decía, Señor, si no soy íntegro, que mi brazo se rompa, que mi hombro que fracture. Oiga, ¿por qué decía joven? Vos querías demostrar que era íntegro. ¿Y Dios quiere que tú hagas eso? ¿Dios quiere que hagas eso? Si no, ¿cuántos estarían sin hombro aquí? Ya? Estaríamos sin hombros, sin brazos. ¿Cuántos? Querido hermano, no. Dios no quiere que hagas eso. Sino Dios quiere que haga lo que dice Primera de Juan 2.1. Mira lo que dice Primera de Juan 2.1. ¿Qué dice Primera de Juan 2.1? ¿Qué dice? ¿Está en la pantalla? No, no está. Escúchalo entonces. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para no pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que está diciéndonos aquí, querido hermano, es que realmente Dios quiere que tú y yo nos pongamos delante de Él. Delante de Dios, sí. Y le digamos, Señor, como esta oración que escribe un siervo, Señor, ayúdame a vivir con la integridad de Job. Que mi mirada y mis acciones sean un pacto de fidelidad a ti. Gracias porque aun cuando no entienda el sufrimiento, puedo ser sincero y auténtico en tu presencia. O sea que Dios quiere que nosotros seamos auténticos, sinceros delante de Él, íntegros delante de Él. A veces miramos la integridad de otra manera y no la miramos como Dios quiere. Íntegro en tu casa, íntegro en tu trabajo, íntegro en la sociedad, íntegro en tu espiritualidad, íntegro en todo. ¿Eres íntegro en tu espiritualidad? ¿Eres íntegro delante de Dios? Dios ve nuestras vidas, Dios las ve. Creo que lo único que queda es caer de rodillas delante de Dios y decir, Dios, tú conoces todo, perdónanos, perdónanos, porque te he fallado, porque no he sido íntegro delante de ti, te he fallado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Inclinando tu rostro, vamos a orar. Ahí donde está, dile al Señor,